Comienza nuestro panel de conversación, esto es Voces del Poder, junto a nuestros panelistas invitados para hoy. Javiera Arce, doctora en Ciencia Política e investigadora del Centro de Estudios de la Gestión Pública de la Universidad del Paraíso con nosotros. ¿Cómo está, Javiera? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Y el cientista político y académico de la Universidad Autónoma, Aldo Casinelli, también está aquí. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Sebastián. Bienvenidos. Bueno, el plan de reconstrucción al menos ya tiene sus grandes titulares. No tenemos el proyecto de ley todavía, que ingresará la próxima semana al Congreso, lunes o martes, según entiendo. Pero ayer el presidente ya en su primera cadena nacional dio a conocer los titulares más importantes de esta iniciativa. Aldo, ¿qué desprendes tú del mensaje que dio ayer el presidente Kast, que dedica su cadena nacional, la primera, a este proyecto que, según las propias palabras del gobierno, es uno clave para el éxito del Ejecutivo? Sí, ahí yo diría que más que de reconstrucción es un proyecto de reactivación económica, va por ese lado. Y tanto es así que si tú ves las métricas para decir cómo se va a evaluar el gobierno de salida, él lo dice al final que es tasa de desempleo 6,5, tasa de crecimiento en torno al 4% y un déficit fiscal o un déficit estructural equilibrado. Eso. Por lo tanto, si uno lo lee de atrás para adelante, uno se queda en esa lógica y un proyecto de reactivación. Y en esa lógica yo creo que le viene bien, independiente de lo que se plantee y la discusión que vamos a tener posteriormente en el Congreso. Chile es un país que en los últimos 30, 35 años, o esos 30, 35 años que fueron tan criticados, creció prácticamente más del doble de lo que crecía el mundo. Y en el último tiempo está creciendo prácticamente la mitad de lo que crece el mundo. Eso como dato relevante. Podemos tener otras métricas, otros datos en ese sentido. Pero ¿qué es lo que en definitiva te dice esto? Esto te permite, y voy a ocupar la frase de Lago en su minuto posterior a que lo bajaran, si la economía o el crecimiento y el resto es música. ¿Por qué? Porque con eso tú puedes hacer cosas. A nivel de Estado, si quieres tener mejores políticas públicas, una parte es la gestión, pero la otra son recursos. O sea, tú tienes que tener recursos. Claro, tú puedes decir, oye, pero hay una reforma tributaria, una baja de impuestos. Sí, pero a la larga, si tú mejoras las condiciones de las personas, que dependen menos del Estado, por un lado, pero además obtienes recursos y gestionas bien esos recursos, puede tener políticas públicas o mejores las políticas públicas en áreas que son sumamente sensibles, como son vivienda, salud y educación, que también están mencionadas en el proyecto, y uno podría entrar a detallar esos temas. Javiera. Estoy de acuerdo con la primera frase que dice Aldo, pero el resto de la argumentación no. Sí, para eso estamos. Sí. No es un proyecto de reconstrucción, es un proyecto de reactivación económica, pero desde una perspectiva muy ideológica. ¿Ya? No hay ni una medida para la clase media, ninguna, cero. Esto disfrazado de las pymes, de la invariabilidad tributaria o la reintegración, eso, no sé, vamos a tener que ver lo que dicen los técnicos, pero yo por lo menos no lo veo no soy tan optimista como... Tú echabas de menos una medida concreta, sí, pero además esto, ¿por qué digo que es ideológico? Quiero explicarme bien. Porque esto es casi escuchar a los Chicago Boys y hablar del chorreo. Entonces, si nosotros le bajamos los impuestos, que está dentro como del imaginario del ministro Quirós, vamos a tener mucha inversión en un escenario de crisis económica global. No sé de dónde se sacó ese dato, porque además ningún economista serio en el mundo ha dicho que esto es cierto, que una rebaja de impuestos va a generar una reactivación económica para que podamos tener menos déficit fiscal. Eso no es así. De hecho, es más, si no hay una compensación al respecto, lo que va a ocurrir es que nuestro déficit fiscal se puede incrementar aún más. De los 6.000 millones, pues esto puede llegar a 8.000 más. Aquí equivalen 8.000 millones de pesos, o sea, de dólares más en déficit. Es básicamente un ministerio de salud completo. O sea, es un ministerio grande, no estamos hablando de algo pequeño. Entonces, ahí me genera mucha preocupación, porque al final del día es más bien una reforma que apunta a mejorar las condiciones de quienes tienen más dinero en el país, sin ningún tipo de afectación en materia de redistribución económica, que eso Chile es un país extremadamente desigual. Y por otro lado,
tampoco yo siento que esté comprobada la hipótesis de Quirós respecto de que esto va a funcionar para aplacar el déficit fiscal que tenemos ahora. Y por otro lado, no hay nada hacia la clase media, sino más bien pensando, y esto un poco que con la creación de empleo, no sé qué, que tampoco hay que ver técnicamente si esto es posible, vamos a tener mejores condiciones, y es lo que decía Aldo, la gente consumiendo más y pagando supuestamente más impuestos. Para ir abordando algunos de los puntos que planteaste, tú dices, esta es una propuesta ideológica, ¿cierto? Muy ideológica, los Chicago Boys, el chorreo. Pero esto es José Antonio Cast, ¿no? O sea, sí, por supuesto, sí, tampoco nos vamos a quejar de que nos están mintiendo. Y quiero decir, en el fondo, que esto es tan ideológico como la propuesta de Michelle Bachelet de 2014 en términos tributarios. Sí, por eso, pero ahí tiene que ver con ese sentido. Cuando se le pone ese apellido, de inmediato como que tiende a tener un carácter negativo. Lo que pasa, sí, no, pero hay otro tema, que en el caso de la dialéctica del presidente Cast, que él insultaba a todo el mundo cuando hablaba de ideología, cuando él también es súper ideológico, o sea, de hecho son bien radicales. Entonces, acá el tema es que hablemos de verdad, digámonos la verdad y después nos mentimos. Esto, o sea, es que es verdad, o sea, esto no es un proyecto de reconstrucción, este es un proyecto de una rebaja impositiva, y no es una rebaja y no es una reforma tributaria encubierta, como ha dicho la oposición, no, es una reforma tributaria declarada, ese es el punto. Entonces, al final del día, ¿qué es lo que podemos hacer? Y yo creo que también hay que dividirnos entre como la posición dura. Yo creo que si no hay un mecanismo de compensación de impuestos, yo creo que el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio, que no quieran avanzar en disminuir los impuestos, está bien. O sea, si no hay una medida de compensación seria más allá del imaginario de Quirós, de que van a venir todos a invertir, no sé. Yo estoy de acuerdo con esa posición. Ya que Javiera me dijo que la primera frase estábamos de acuerdo, entonces sigamos con la primera frase. Es un proyecto de reactivación económica, sí, eso es. Y tú también lo decías, Sebastián, o sea, a nadie le va a extrañar porque esto lo estaba planteando el presidente en toda su campaña, incluso lo planteó también Matei en su minuto, como parte de sus medidas económicas, la rebaja del impuesto a las empresas. O sea, subimos de 15 a 27, te pasaste varios estándares o varios niveles de impuestos. La cifra de recaudación que tenía proyectada cuando llevaste a 27 era 8.000 y tantos millones, 8.200 millones de dólares. Llegaste a 4.000 con suerte, pero además bajaste la actividad económica cuando el mundo seguía creciendo, ojo. No lo sé, no estoy de acuerdo con tu dato de crecimiento. Es que ahí está mi tema. Es que esos son datos, los datos están ahí. No, pero desde 2015 en adelante toda la región tuvo una contracción en materia de crecimiento económico. Sí, ¿Latinoamérica dices tú? Latinoamérica tuvo una contracción, y de hecho ya no crecíamos al 8%. O sea, tú me estás hablando del boom económico de los commodities, pero después... El mundo crecía a 3,8, 3,9%. Pero insisto, nosotros estamos localizados en una región y la región empieza también a bajar su crecimiento. Pero Chile en los años 80 y 90 crecía a pesar de la región. Pero de nuevo, el problema de nuestra matriz económica... No puedo comparar, o comparo o no comparo. Claro, importa o no el contexto regional. Sí, no, pero independientemente de eso, nosotros no podemos comparar nuestra matriz económica, por ejemplo, con los chinos o los indios que tuvieron fuertes procesos de industrialización mientras nosotros seguimos dependiendo de los commodities. Eso acá no se le agrega valor a los productos, o sea, muy poco valor a los productos. No, pero espérate, tú tienes productos, la cereza, por ejemplo, que es un boom de la cereza. El tema agrícola es altamente industrializado, o sea, no es plantar arbolitos y ir a sacar fruta. Pero nosotros mandamos un montón de cobre y nos llegan cables desde otros lados, y si éramos capaces de hacer empresas chilenas están asociadas a las principales productoras de cobre, Ahora, volviendo al tema del proyecto, para retomar la discusión en lo que hay efectivamente. ¿Cómo el gobierno, crees tú, Aldo, puede convencer a la ciudadanía de que este es un proyecto que beneficia efectivamente a todos? Cuando no puso ni una medida explícita en torno a la clase media, por ejemplo. Mira, lo que tuvimos ayer fue los titulares, o sea, igual como lo hizo Sebastián hace 5 minutos atrás, los titulares. Ahora, ¿dónde vienen las bajadas? Vienen desde el martes en adelante o lunes, cuando venga primero el proyecto, y dos, la discusión legislativa. Y ahí uno sabe que por la vía de las indicaciones tú puedes hacer guiño o puedes sumar gente
precisamente en esos temas. A lo mejor, yo no sé cómo está el proyecto, pero a lo mejor en esa negociación que se tiene que dar en el Parlamento y donde tú tienes que buscar los votos para aprobar el proyecto. Si en definitiva claro. Eso es. Y eso tiene que juntar voluntad. Y ahí sí, lo que dice Javiera de, mira, hay gente que se te va a restar porque lo ve desde una perspectiva muy propia. Pero hay otros parlamentarios que a lo mejor están buscando sus nichos de cómo ir adecuándose. Partidos políticos que están buscando también sus nichos para buscar sus nichos electorales, sus nichos de apoyo político. Sí. Yo creo que ahí viene, y eso yo creo que va a venir en la negociación parlamentaria. ¿Javiera? Sí, no sé, o sea, a ver, lo que no entiendo es que tú estás diciendo que en una de esas van a poder como hacer como le dijo Pamela Giles a Claudio Alvarado, se refirió a él como que como que acarrean los votos, no me acuerdo cómo fue. ¿El pirquineo de votos? El pirquineo de votos. Y eso, de nuevo, me preocupa más todavía. O sea, a lo que tú te refieres entonces que podría ser que en acciones individuales podrían pinchar algunos parlamentarios para poder... con la bancada del PDG, sí, exactamente. Podría ser. Y no solamente con la bancada del PP, con otras bancadas. ¿Por qué? Porque, o sea, se han juntado a conversar. Sí, no, o sea, sí. Se han juntado. Sí. Hay algunos que han manifestado que se quieren, que han dicho que no lo han llamado, pero cuando lo han llamado han tenido problemas de agenda y no han ido. Entonces, también tienen un problema de, bueno, si esto es muy importante, yo voy. O sea, sí, ahora, ¿dónde se materializa esta discusión? Se hace en el Parlamento. Sí, no, por supuesto. Y yo no estoy pensando en el pirquineo, porque creo que uno de los... Sería muy malo. Es que ese es el punto. Sería muy malo aprobar un proyecto con 3 por 2 votitos votos. Más. Por 2 votos. O sea, si el gobierno alinea a toda su gente, son 76 votos. Sí. No pienso en el Senado, porque en el Senado me da la impresión que la tiene un poquito más fácil, me da la impresión. No lo sé. Porque tiene los 25 y eventualmente podría tener los 26. Entonces tiene esa mayoría. Pero si tú estás pensando que vas a aprobar con 2 votos, va a llegar a los 78, muy bonito. Claro, ¿por qué? Porque, mira, una medida, la invariabilidad tributaria. Yo estoy escandalizada, con eso. Tú te dejas, sí, pero ojo, que es para arriba y para abajo. O sea, si mañana viene un gobierno y baja los impuestos y tú te acogiste la invariabilidad tributaria, no tienes derecho, ojo claro. Con eso. Y las cosas pueden pasar para los dos lados. Entonces, ¿cómo eso lo mantiene en el tiempo? ¿Cómo lo mantiene en 15, 20, 25 años? Porque el tope son 25 años y tú te puedes acoger en variabilidad 10, 15, 20. Pero si estás en 2 votos, o sea, yo si soy un empresario grande, o sea, las inversiones mineras, energéticas, industriales, que son inversiones grandes, y tú digo, oye, ¿sabes qué? Yo no sé si esto lo van a cambiar mañana. Entonces tú, como buena asesora que eres, le vas a decir, oye, yo tampoco estaría de acuerdo, porque esto mañana cambia el giro ideológico, de nuevo. Los gobiernos son ideológicos, o sea, son políticos, que tienen que tener una parte pragmática para sacar adelante sus proyectos y tienen que lograr la negociación porque tienen que buscar los votos. Ese es el apéndice, pero esto es lo que hace la diferencia. Sí, a mí lo que me gustaría... Tenemos que ir a una pausa. ¿Te dejo con la palabra, eso sí? Para que retomemos el punto al regreso. Dale. ¿O quieres marcar algo? Sí, no, solo decir que en el tema del mecanismo de compensación, que se pone mucho la OCDE como ejemplo, no existe porque en realidad, claro, los países de la OCDE tienen bajos impuestos, o sea, bajos impuestos corporativos, nosotros tenemos un poquito más, pero es porque la compensación se hace por el impuesto a los salarios de las personas. Que pagan las personas, sí. Entonces, acá no, acá la gente elude impuestos, pero además en la concentración, los salarios también son bajos. Entonces, por lo mismo, creo que la comparación que hace el presidente de entrada es media compleja para mí, no es tan directa. Es difícil hacer esas comparaciones tributarias también. Sí, no, para nada, dado de la estructura que tenemos. Las estructuras integrales. Sí. Estamos con Javiera Arce y con Aldo Casinelli. Hoy les propongo que hablemos del rol de la oposición también, que es lo que viene para los sectores opositores a partir de este proyecto. Vamos a seguir conversando sobre esta ley de reconstrucción, como la ha llamado el gobierno. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato con Voces del Poder. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en CNN Chile Radio, nuestro espacio de conversación y análisis de cada mañana. Aldo Casinelli y Javiera Arce en Voces del Poder.
Hablemos de la oposición. Javiera, ¿cómo ves tú el escenario para un sector opositor que ha mostrado hasta ahora voces distintas? No es lo mismo el PP y la ADC, por ejemplo, que el Frente Amplio y el Partido Socialista, ni qué decir del Partido Comunista. Sí, o sea, a ver, yo lo que espero es que esto tenga una discusión también con altura, pero mi preocupación de esto es que se queden solamente como en la denostación de decirle, bueno, ley tutti frutti o cóctel Quiró o como sea, y no se hable de el mensaje de fondo de esto. Y ahí yo creo que la oposición todavía carece de elementos no solo discursivos y performáticos, que eso les sobran, sino elementos de fondo para poder hacer frente a esto. O sea, insisto, a nosotros como gobierno en algún momento se nos acusó de ser muy ideológicos, y eso lo acusó el actual presidente Kast, que en ese tiempo era candidato, de que Boric y toda la coalición era muy ideológico. Y yo creo que no éramos tan ideológicos porque nos faltan todavía herramientas, no solo teóricas, sino que técnicas para poder hacer frente a esta discusión. Entonces, yo creo que acá van a ser súper importantes los economistas que son de nuestro lado, que por lo menos se están reuniendo, eso es lo que yo sé. Sí. Ha sido súper entretenido ver a varios de, no sé, está Carlos Minami tratando de coordinar un grupo, está ahí Osvaldo Rosales, está Luis Eduardo Escobar y varios más. Que están tratando de hacer frente a esta discusión, que esta discusión es muy importante, es una discusión además súper técnica. Sí. Entonces, pero tengo miedo que esto se performatice mucho. ¿A qué te refieres? A todos. A todos, ya no voy a especificar, pero creo que perder, por ejemplo, en el mono de paja de esta ordinariez que hizo el presidente Kast como nuevo rico, haciendo un almuerzo para sus amigos en La Moneda, creyendo que casi su casa, el patio de su casa, no podemos perder el tiempo en eso. O sea, esto es lo de fondo. Entonces, yo creo que acá esta batalla, esta no es la batalla cultural, esta es una batalla ideológica, y esta es una batalla porque el fin mayor es desmantelar el Estado. Y quienes sufren cuando se desmantela el Estado son los más pobres. Aldo. Te supongo que el presidente aprendió y las próximas comidas las va a hacer en Cerro Castillo. ¿Qué lugar para hacerlo? Una rotería. Almuerzo, una rotería. Claro, lo va a hacer en otro lado. Ahora, yo creo que la oposición hoy día, igual como, bueno, de partida, hay varias oposiciones, lo que está diciendo la Javiera, y la segmentó en varios sectores. Yo creo que eso es la oposición hoy día, o sea, tenemos varios sectores de oposición. Un archipiélago. Y creo que no solamente tienes varios sectores de oposición, sino que además tienes oposición con distintos intereses. Sí. Y yo creo que si el gobierno, y por eso pienso que mucho de la discusión que vamos a tener a continuación se tiene que dar en el Parlamento. Y ahí el gobierno cuenta, pienso, con dos personas muy hábiles en ese sentido y con mucho conocimiento, pero además con conocimiento político de cómo se hace la tramitación legislativa, que es el ministro de Interior Alvarado y Sexpress García Rominot. Y debajo de ellos dos subsecretarios que son de lujo, como Max Pavés y Constanza Castillo, que tienen mucho conocimiento de cómo se hace este trabajo. Y en esa lógica, archipiélago opositor, balcanización, esa lógica, tú en algunos temas podrás conversar con un sector. En otro, hay sectores que obviamente no vas a tener. Y lo que dijo, a mí me llamó la atención un comentario, una frase que dijo ayer el presidente. No quiero convencer a todos. O algo así, dijo. No quiero que todos, pienso que no todos van a estar de acuerdo. Obvio, si no todos van a estar de acuerdo. No, claro. Hay modelos distintos, hay formas de pensar la sociedad distintas. Si lo que tienes que pensar hoy día es cómo resuelvo ciertos problemas. Tenemos problemas, tenemos un problema de crecimiento, de actividad, lo tenemos un problema de empleo, lo tenemos un problema de acceso a empleo en sectores femeninos y juveniles. Tenemos problemas de calidad de empleo. Nosotros hablamos de las pensiones, pero no nos damos cuenta que las pensiones son el resultado del trabajo que tenemos durante 20, 30, 40 años. Ese es el resultado de las pensiones. Tenemos un problema de funcionamiento del Estado, que no se dijo nada de la modernización del Estado. Ojo, porque una cosa es hablar del déficit estructural o el déficit fiscal, pero la otra es decir, oye, ¿sabe qué? Podemos hacer funcionar el Estado con menos recursos sin perder la calidad o focalizando mejor esos recursos en materia de salud, educación y vivienda, por ejemplo. Javiera. Sí, pero ahí cuando tú me hablas de modernización del Estado, inevitablemente no puedo decir que este gobierno realmente no tiene elenco. Es impresionante. De acuerdo a datos que dijo el Danilo Herrera. La falta de Ceremi. Uy, pero es impresionante. O sea, Danilo Herrera dijo que se le habían renunciado 15. De nuevo. 15. 15.
Y el que gosteó y el otro que no tenía los niveles para poder estar ahí, los estudios, claro. Todo. No, una cosa bien impactante. O sea, a mí la falta de cuadros políticos, se supone que ellos sabían todo y eran súper perfectos. Ahora, respecto a la modernización del Estado, de nuevo, sí, no se habló nada de eso, pero lo otro que me preocupa de nuevo es el sistema de reclutamiento. O sea, si vamos a hacer esta cuestión más eficiente, nos demuestran entonces ahora que no tienen capacidad ni siquiera para reclutar a los suyos, para poder llenar estos cupos. ¿Tú crees que hay un problema? No, o sea, tenemos un problema grave transversalmente, políticamente, y de hecho esto ya es como estructura del Estado. O sea, la carrera funcionaria, a propósito de lo que pasó con esta chica, la del Cernamec, sí. Priscila Carrasco. Claro, que entró por alta dirección pública. A mí, o sea, si alguien me dice, no, yo entré por alta dirección pública, se me imagino que entró, y claro, el proceso de oposición, no sé qué, pero que no es un funcionario de confianza, sino que es un funcionario de carrera. Entonces, ¿de qué nos sirve el servicio civil? ¿De qué nos sirven las cosas que se han hecho? Yo creo que es todo un mono de paja igual. Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, es empezar, si nos vamos a tomar las cosas en serio, hablemos de verdad de una carrera funcionaria, un sistema de reclutamiento en serio. O sea, el bochorno de los Ceremi no se puede volver a repetir. Aldo. Ok. Carrera funcionaria. Las designaciones políticas son un tema, si entramos en esa lógica. Pero bajémoslas, exactamente, acotémoslas. Del tercer nivel para abajo. Y en ese nivel, sabemos cómo funciona el Estado. Por supuesto. Y yo creo que ahí hay mucho que se puede hacer. Sí. Mucho que se puede hacer. Sobre todo hoy día con las tecnologías que tenemos. O sea, ojo. Creo que una de las pocas medidas que tiene que ver con esto, que no está en lo que salió ayer, sino que la medida que eventualmente están los titulares. Venir, esto del 3x1. Antes 2x1, por cada 3 funcionarios que se retiran, tú puedes contratar a uno. Sí. Hasta ahora son 2 y incentivo del retiro, porque además hay mucha gente que no se retira porque además no te dan compensación por años de servicio y no tienes. Claro. Exactamente. Entonces, si vamos a hablar de eso, además no te puedes cambiar de un servicio a otro, que es una cosa que hace mucho tiempo. Tú no eres funcionario del Estado, eres funcionario de una repartición pública. O sea, cosas como esa, que hoy día yo creo que hay que ponerla. O sea, en que la de discusión. hecho sí, los hechos te están diciendo como a grito, y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo necesito gente en educación porque mi foco está en educación y necesito gente experta en el área de desarrollo de políticas públicas en educación. Tenemos el tema de los SLEP en educación. Un gran problema, en la educación pública. La brecha que se está haciendo en la educación pública, en términos de la educación pública o fiscal o como le quieras llamar, respecto de la privada y la particular subvencionada, es enorme. Y eso va a tener consecuencias en 20, 30 años más. Sí, entonces, claro, hagámonos cargo hoy día. El tema de salud también. Pero ¿cómo hacemos esa transversalidad de los funcionarios públicos? Hoy día están acotados a un espacio. Entonces, cosas como esa, creo que es como una son las feudalización que existe mejorar entre el sector público. Y obviamente en el uso de los recursos. O sea, hoy día tú mencionabas 8.000 millones del Ministerio de Salud. Hoy día pagamos en intereses 5.000 millones de dólares. Por la deuda, de un presupuesto de 90.000, o sea, pagamos prácticamente 6-7%, o sea, pagamos un Ministerio de Vivienda. Claro. Entonces, eso lo estamos pagando pasamos en la época de Lago dejó el Estado con una deuda de 1.700 millones de dólares. Hoy día debemos 155.000. Sí, y ahí, por ejemplo, esos intereses son un problema. Pero, por ejemplo, también, o sea, hay cuestiones de estructura de cómo tú tramitas, por ejemplo, no sé, las compras. Que tienes que irte a un mercado y tienes que pagar como 5 o 6 veces el precio de mercado de las cosas. Entonces, y ahí, o sea, te lo digo como funcionaria pública que trabaja todavía en una universidad pública, pero trabajaba en el área de administración, y yo una vez terminé llorando porque no podía pagar un toldo y tuve que pagar, en vez de 300 lucas por el proveedor en Valparaíso, tuve que pagar 1.900.000 para que un proveedor de Santiago por el portal. O sea, es una cosa impresionante, pagas sobreprecio, porque el Estado es pésimo pagador, pésimo empleador, entonces no pagan nunca, te cobran el sobreprecio porque después se tienen que sacar el interés y después tienen que hacer el control ex ante, ex post, no sé qué, la Contraloría. Oye, antes de que se nos vaya el tiempo, quería preguntarles también respecto a otro tema. Por las críticas que ha recibido Trinidad Steiner y Andrés Joanet, se ausentaron a una comisión de Hacienda en el Congreso, y esto avivó algunas críticas, no solo en la oposición, también dentro del oficialismo. ¿Cómo es la situación en la que están los dos, Aldo? O sea, si pensamos que ese es uno de los ejes estratégicos del gobierno, o sea, hay que poner atención. O sea, claramente. Y me da la impresión que lo de ayer, post cadena o post anuncio, tiene que ver con eso. Tiene que ver con hacer funcionar el área de seguridad. Porque ahí es donde la gente le está demandando al
al gobierno, no al Estado, al gobierno. El gobierno es el administrador temporal del Estado. Sí. Ahí le está demandando y creo que tiene que poner atención. Yo creo que ahí... hay un déficit. Se tienen que poner las pilas y no solamente con este concepto que ocupa la Javiera, que me gusta mucho, este concepto performático. Performático. O sea, nos basta con eso. Javiera, lo último antes de irnos. Sí, no, a mí me preocupa no solo la performance de la ministra, que ha sido compleja desde mi punto de vista y también bastante, si tú me preguntas y me aprietas, modesta en bastantes aspectos, su capacidad de comunicar, pero además presentó un PowerPoint de Programa Nacional de Seguridad Pública y sin una carta Gantt, con tiempos, con metas, y se supone que acá nos vendieron, y eso sí, háganse cargo, porque nos vendieron que ellos eran los expertos en seguridad pública y de verdad yo no he visto nada de política pública al respecto. Y más encima tienen la desfachatez de faltar a una comisión importantísima el otro día, generando además una acusación muy fuerte de parte del senador Carter. Entonces, yo acá creo que o se ponen las pilas en esto, o si no, de nuevo nos vamos a quedar con que llegaron al poder para bajarle los impuestos a los que tienen más y no se van a hacer cargo de lo que realmente la gente los votó, que es precisamente el tema de la seguridad, y estamos pésimos. O sea, los rates que mostraron el fin de semana, los datos, estamos mayor criminalidad, y llevamos un mes. Recién hoy día iban a sacar un avión, me dijo mi mamá que ni siquiera, y le pregunté... Con expulsados, 40 expulsados. Pero se van ni siquiera a Venezuela, se van, no sé, a Bolivia. Colombia, Ecuador y Bolivia. Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la seriedad de esto? Leí una columna por ahí de un funcionario, el director o el presidente de la Asociación de Funcionarios de Extranjería, que están generando institucionalidad, además contra la norma, o sea, lo que están haciendo es ilegal dentro del propio Departamento de Extranjería. Entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, se supone que ellos generaron una imagen de que sabían todo esto de la seguridad pública y nos encontramos con amateurismo y gente que no cumple y que además nos enteramos además de los problemas que tiene la señora, la ministra, con la PDI y no precisamente sobre esto. Y va creciendo la presión al final, ¿no? Ya, luna de miel ya no hay, definitivamente. No, se acabó. Se acabó. Javiera Arce y Aldo Casinelli con nosotros. Gracias, Aldo. Gracias, Javiera. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Buen día. Nos vamos a la pausa, 10:04. Nos vamos al corte a esta hora con cielos despejados en Santiago. Se espera una máxima de 22 grados en la capital, pero estamos ya en los 20. Capaz que superemos la máxima esperada para esta tarde. Corte y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.